¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy vamos a realizar nuestra, nuestra clase número 9, semana 9. Para ello, permítame compartir la pantalla para poder trabajar en base a ello. Nos encontramos en la unidad 3, sesión 9. Y el tema que abordaremos esta semana es la implementación, reajustes e imprevistos de los proyectos escolares. Como sabemos, tenemos una capacidad general, la cual se encuentra en el sílabus, y asimismo la capacidad específica en base a los proyectos productivos de la escuela. Y finalmente, cuál es la capacidad de proceso, que en este caso vamos a trabajar el día de hoy, que es que los alumnos identifiquen los aspectos controversiales para que van a interferir, en este caso, en el desarrollo de los proyectos. Primero, abordaremos cuando hablamos de aspectos controversiales que influyen, que interfieren, vamos a ver el significado de controversia. Pues, según el latín, controversia es una discusión que puede ser entre dos o más personas, en las cuales cada una de ellas van a poder exponer o exhibir sus diferentes puntos de vista, sus criterios u opiniones. Ahora, esto es una disputa por un determinado tema o asunto que puede generar diversas o distintas opiniones dependiendo del enfoque que le haga cada individuo. Definitivamente, la controversia, asimismo, da lugar a una discrepancia entre los participantes. Y cuando hablamos de discrepancia, es la diferencia, ¿ok? Se dice, yo discrepo, es decir, yo no estoy de acuerdo, no pienso de la misma manera, son expresiones que generalmente se dan. Entonces, cuando hablamos de controversia que pueden interferir, son por las diferentes opiniones que puedan tener las personas que se encuentran formando parte del equipo al realizar un proyecto. Bueno, entonces ahora sí iremos a conocer cuáles son esos aspectos, ¿ok? Esos aspectos o esos temas en los cuales hay esa interferencia y esa controversia. Bueno, en primer lugar, tenemos la mala planificación. ¿Por qué decimos mala planificación? Porque en este caso se considera que la planificación es uno de los primeros pasos que uno da y en los cuales nos tenemos que poner al frente de esta gestión de los proyectos. Es decir, vamos a hacer una adecuada y específica manera de poder planificar. Para ello es fundamental, es prioritario que se planifiquen las tareas y asimismo se tienen que dar cuáles son los tiempos o plazos, así como también cuáles son los recursos o materiales que vamos a emplear y que deben estar a nuestra disposición para poder realizar la gestión de manera eficaz, eficiente. Caso contrario, si no planificamos bien, si se da una mala planificación, se corre el peligro ¿de qué? De que lamentablemente no se llegue a lograr los objetivos del proyecto. Ahora, tenemos un segundo aspecto que se refiere a los seguimientos periódicos que se deben dar durante el proyecto. Durante la planificación, uno va a ir revisando periódicamente de tal manera que estas actividades tienen que asegurar que se vaya cumpliendo y este cumplimiento de tareas o actividades se tiene que dar dentro de un determinado tiempo. Es por eso que inclusive se hace hasta un cronograma.
Esto nos va a servir si hacemos nosotros el seguimiento periódico, definitivamente nos va a llevar a un control exhaustivo del proyecto. Y si no se hace el control, no se hace ese seguimiento, bueno, lamentablemente no se van a poder corregir los errores a tiempo. Y esto también va a perjudicar el desarrollo del proyecto. El tercer aspecto es la ausencia de la comunicación. Cuando hablamos de ausencia de la comunicación, realmente ese es uno de los pilares que son fundamentales en la gestión de los proyectos. ¿Por qué? Porque como equipo de trabajo es importante que tengan una permanente, continua comunicación. Así es. Porque ese intercambio que van a tener de información, ese intercambio de opiniones, el cual debe ser constante, va a evitar que hayan malos entendidos. Es decir, no, pero es que yo pensé, yo creí que tú habías hecho esto, yo creí que tú habías avanzado aquello. Entonces, ese creí o suponía, tranquilamente se pueden retirar dentro de su expresión si mantenemos una continua comunicación y entonces todos los miembros del equipo están informados simultáneamente en las reuniones continuas que deben de tener. Esa también es la mejor manera de poder ir desarrollando el proyecto. Caso contrario, estos malos entendidos también van a perjudicar el proyecto. Asimismo, también tenemos otros aspectos como, por ejemplo, el número 4, el no involucrar a todo el equipo en la consecución del proyecto. Es decir, somos 7, 8 personas que formamos el equipo. Sin embargo, muchas veces solamente se le hace partícipe más a 2 o 3. Y el resto, como quien dicen, pues a veces están de adorno. ¿Qué quiere decir? Que aunque siempre haya una persona que por supuesto debe planificar, va a gestionar, recuerden que siempre hay un líder, alguien que lidera todo el equipo, ¿ok? Pero asimismo también debe realizarse siempre y promover justamente ese líder, que todos los miembros del equipo participen en el desarrollo de las actividades. De esta manera, al involucrarse, se lo sentirán más suyo el proyecto, se sentirán más comprometidos con un mayor compromiso, ¿cierto? En el número 5, otro aspecto sería la falta de unión en el equipo. Es decir, si por un lado yo no los involucro, por consecuencia, van a comenzar a alejarse y tal vez van a comenzar a desanimarse respecto al desarrollo o al logro final del proyecto. Entonces, es muy importante que todos estén involucrados en el proyecto y asimismo esto va a impedir o evitar que hayan enfrentamiento entre ellos, ¿ok? Porque luego pueden haber resentidos, no, que no me dijiste de esta actividad, solamente ustedes se pasaron la voz, a mí me dijeron a última hora, y entonces van a haber enfrentamientos los cuales, que tomados de manera subjetiva, también puede perjudicar el desarrollo del proyecto. Luego tenemos otro aspecto que es muy delicado y que a veces se da cuando no hay una debida coordinación, como es la falta, en este caso, más que falta no, sería los sobrecostes. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es decir, es muy frecuente que cuando se realiza el desarrollo, se produce el proyecto, hay a veces aumento de gasto. Un aumento de gasto que es previsto, si bien es cierto, en el presupuesto que han hecho inicial.
pero también se presentan algunos indicios que nos adelantan de alguna manera lo que va a suceder. Por ejemplo, nos adelantan que se puede llegar a contabilizar la cantidad de determinados equipos, determinados elementos que vamos a necesitar o a requerir. Pero lamentablemente, ante estas situaciones de sobrecostes, se le llama, porque hay una mayor inversión de presupuesto, esto también puede perjudicar, porque a veces son previstos, pero lamentablemente si no hacemos las gestiones pertinentes para que poder cubrir esta necesidad que se va a presentar, nosotros igual peligraría el proyecto. Ahora tenemos, a ver, como número 7, tenemos nosotros la asignación de roles y funciones dentro del equipo. Este también es un aspecto que tenemos que tomarlo con mucha delicadeza, como quien dice, con pinzas, porque se debe de definir desde el principio quiénes son las personas que van a intervenir directamente en la ejecución en el proyecto. Y también se les tiene que asignar claramente cuáles van a ser sus funciones. Muy claro y concreto. Ahora, teniendo en cuenta que un equipo cuando está muy bien estructurado, cada miembro sabe y comprende bien el rol que va a tener, el papel que va a tener. Caso contrario, este aspecto, si no es trabajado de esta manera, si no se han definido bien cuáles son las funciones que van a tener, y recién durante el desarrollo se comienza a ir dando a determinadas personas, hoy día tú, no, bueno, ya mañana haces tú esta función, no hay esa estabilidad, hay esa improvisación, hay esa informalidad, también de la misma manera peligra el desarrollo del proyecto, porque pueden haber personas que se cansen porque solamente a ellos, o caso contrario, por eso debe hablarse en una reunión y desde el inicio debe quedar esto muy claro. El aspecto número 8 es que el no realizar los análisis o el análisis de riesgos previos. Es decir, yo me tengo que poner, o el equipo se debe de poner y pensar en supuestas situaciones de riesgo para el proyecto. Y esto quiere decir que es necesario que se enfoquen de esta manera y que al enfocarse lo planifiquen también. ¿Qué situaciones que puedan ser motivos de riesgo para el proyecto se podrían presentar en estos casos hipotéticos? Y de esta manera no perjudicarán pues el desarrollo o el logro de los objetivos. Asimismo, tenemos la mala elección, en este caso, de los KIPs, llamados también los indicadores. Si uno elige o va a seleccionar indicadores que no van a servir para poder medir realmente cuáles son los aspectos más relevantes de nuestro proyecto, esto también va a afectar al proyecto porque sus resultados no lo lograrán y no cubrirán las necesidades ni podrá solucionarse el problema que se ha planteado. Asimismo, tenemos el aspecto número 10, que es el de no cumplir
los plazos previstos. Cuando uno planifica un proyecto, en el tiempo hace un cronograma en línea de tiempo en el desarrollo de todas las etapas que va a irse desarrollando. Para esto tiene una fecha de inicio y debe tener una fecha de término para el logro de sus objetivos. Entonces, si no realizamos este cronograma y no cumplimos los plazos previstos, definitivamente no servirá para nada la planificación, pues no conseguiremos tampoco, no conseguiremos cumplir nuestro calendario y por ende tampoco conseguiremos el desarrollo debido del proyecto. El aspecto número 11 es muy importante porque un proyecto primero debe de validarlo previamente a personas que tengan el conocimiento sobre este campo. Y también verán por el tema de cuáles son los indicadores. Entonces, este momento de la validación que tiene que ser previa antes de realizar el proyecto es muy importante y esto se da durante la gestión de los proyectos y en el caso de un proyecto productivo tenemos que hacer la gestión de los proyectos los cuales se producen cuando tenemos pues que hacer la entrega de a nuestros clientes. En muchos casos se ha podido observar que existen a veces problemas, ya sea de tiempo o también de presupuesto. Y en algunas oportunidades inclusive, sin hacer pruebas de calidad, inmediatamente se hace la entrega del producto. Entonces, todos estos aspectos son formalidades obligatorias que se tienen que hacer dentro de un proyecto para sacar el producto. Caso contrario, pues estaríamos corriendo el riesgo de toda una inversión, de todo un tiempo y de todo un compromiso de un grupo humano en el cual, por no haber visto este aspecto, perjudicaría también. Y el aspecto número 12 viene a ser que la ausencia de la figura de un project manager, es decir, que es imprescindible que nuestro proyecto siempre esté liderado por alguien que tenga la capacidad para poder tomar esa iniciativa, que tome ese liderazgo, por eso le dicen manager, y que pueda gestionar, que pueda promover, que pueda motivar, incentivar, no solamente al equipo, sino cuando realice la gestión del proyecto ante otras entidades, ¿ok? O ante los, en este caso siempre decimos, ante los aliados estratégicos. ¿Para qué? Para que se desarrolle de la manera más eficaz y eficiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos que los aspectos que van reitero, van a interferir en el desarrollo de los proyectos productivos escolares, también son por una mala identificación de los interesados. Es decir, porque no seleccionamos debidamente quién es nuestro público objetivo, a quién le vamos a ofrecer de manera exitosa el producto que hemos elaborado. Para ello, nosotros tenemos que pasar por todo un proceso de hacer una encuesta, de ver cuáles son las demandas, de ver cómo es el mercado, todo. Para ello debe tener un rol
que tenga mucha responsabilidad en este proyecto. Falta de medición y control. Aquí nosotros vamos a ver que, como dijimos, es importante controlar las actividades del proyecto, las cuales nos van a dar una mayor claridad ante lo planteado para tomar medidas oportunas que, en este caso, no permitan que se distorsione el proyecto, ¿cierto? Muy bien, alumnos. Entonces, es importante que también tengamos claro que los otros aspectos, como son las tareas que a veces son tareas críticas mal gestionadas, es decir, tareas que van a condicionar a otras actividades y definitivamente estas tareas no van a aportar directamente al proyecto. Es importante siempre tener en cuenta que debe de darse dentro de un proyecto un plan de contingencia. ¿Qué queremos decir con plan de contingencia? Que hay que tener siempre previsto de antemano la manera que podemos y debemos solucionar los posibles problemas que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, debemos entender que de cada problema que se presente en el proyecto, este aspecto es muy importante porque nos llama a una reflexión y meditación. Cada problema es un aprendizaje en el cual vamos a poder mejorar para que en el siguiente o en lo sucesivo vamos a tener como consideración o como aspecto resaltante que no debemos de dejar de percibirlo o de verlo minuciosamente. Entonces, toda información tiene que formar parte siempre de las lecciones que vamos a tener como lecciones aprendidas y que nos serán pues de gran utilidad para proyectos futuros que vamos a desarrollar. Bueno, de esta manera, mis queridos alumnos, estamos desarrollando el tema de reajuste e imprevistos de los proyectos productivos escolares. Para ello, en la plataforma, ustedes como verán, tienen el PPT que corresponde. Asimismo, el ejemplo de estos proyectos productivos escolares que nos vamos a dar cuenta justamente los aspectos que podrían perjudicar, como aquí se están logrando desarrollar e impedir que se presenten. Y si alguno se presenta, ya están preparados para tomar las decisiones inmediatas y poder seguir adelante. En esta semana 9, como ustedes verán, no tenemos tarea. ¿Ok? Bueno, de esta manera, mis queridas alumnas, estamos culminando y nos vemos en la siguiente video conferencia que vamos a tener en esta semana. Nos estamos viendo.